Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. están? Buenas noches. Qué gusto, Nelly, tenerte aquí para platicar un poquito acerca de este personaje tan enigmático que es La Llorona. Aprovechando que ahorita cuando estamos grabando este video, pues ya se acercan las fechas de Halloween, las fechas de todos los santos, las fechas del Día de Muertos. Y estaría muy lindo abordar esta leyenda desde el punto de vista sistémico, como sería quizás un poco en esta parte de constelaciones familiares, que es un método sistémico completamente. Ok, pues es el tiempo perfecto para hablar de estos temas que nos han hecho ir al tiempo a través de nuestras familias, que nos los han platicado los abuelitos, los papás, y es de alguna manera una conexión con la cultura, con la historia, y sería muy interesante que nos compartieras desde el tema sistémico y las constelaciones familiares, qué relación pudiera llegar a tener. Sería magnífico que nos compartieras. Claro que sí, vamos a aprovechar un poquito. Inclusive aquí tengo unas figuras, unos Playmobil que luego son muy usados en esta parte de constelaciones, sobre todo individuales. ¿Y qué es la Llorona en sí? Pues podríamos definirlo como un espectro del folclore, en este caso con el nombre como tal de La Llorona, sería prácticamente del folclore latinoamericano, que representa a una mujer que pierde a sus hijos y después se quita la vida y se convierte en un alma en pena, que quienes la escuchan por ahí es tan aterrador su dolor y su llanto de haber perdido a sus hijos, que ese lamento es aterrorizante para quien la puede llegar a escuchar. Por lo regular, se le relaciona este lamento cerca de las acequias de agua de los ríos, que en la leyenda ella los ahoga en un río cerca de donde vivía. Suena muy interesante que mencionas que ella misma ahoga a sus hijos, pero ¿por qué los ahoga? ¿Y por qué decide ahogarlos y qué hace después? Sí, en la parte de esta leyenda, de este folclore latinoamericano, inclusive habla de una alma en pena que los pierde. En este caso, la pérdida es provocada por ella misma y los ahoga en el río, en la leyenda por una venganza, por una supuesta venganza hacia quien era el padre de los hijos, de sus hijos de ambos. Él se va a casar con otra mujer, la tenemos por acá, y entonces ella, llena de odio y de rencor, se los lleva al río, los mata y Para castigar al papá de los niños. exactamente. Wow. Pero pues más que castigarlo a él, pues fueron los hijos quienes, quienes llevaron ese castigo, y aparte cuando ella cobra conciencia y se da cuenta de lo que está haciendo, pues es tan grande su dolor que se ahoga ella misma en el río. Y esa es la parte de la leyenda. Y sistémicamente, ¿qué puede llegar a significar? Hay, por ejemplo, en la parte de las familias, no todas las mujeres han perdido hijos, pero posiblemente sí todas las familias han perdido hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que en un sistema familiar, una familia puede haber 4 o 5 mujeres y quizás 2 de ellas nunca han perdido un hijo, pero 3 de ellas sí. Y la pérdida de los hijos, es que se viene la parte sistémica, sucede en diferentes niveles. Y es por eso que hoy estamos hablando de La Llorona, porque con esta ampliar nuestra mirada a una mirada sistémica, pretendemos hacer un homenaje a esas mujeres que han perdido hijos, viendo su dolor, respetando su dolor, porque es un dolor muy profundo. Y la pérdida de los hijos va como en niveles, por así decirlo. Existe la parte donde está una mamá, está su hijo, y quizás están, por ejemplo, en un centro comercial. Y en ese centro comercial el hijo pues
se le suelta a la mamá de la mano y en ese momento la mamá no lo encuentra y se quiere volver loca, ¿no? O sea, no encuentra al hijo, su desesperación es muy grande, su dolor ya le está doliendo el corazón, pero quizás a los pocos minutos ya lo reencuentra y entonces ya recuperó a este hijo que había perdido, que sintió que lo perdió, pero lo perdió durante unos minutos, por así decirlo. En un instante nada más. Exacto, y es impresionante ese dolor, pero pues se recobra la tranquilidad y la paz porque lo encuentra. Habrá otras mujeres que en ese caso del hijo igual se sueltan de la mano, tantas historias tan trágicas, por ejemplo, de secuestros y demás, donde el hijo lo pierde porque quizás viene alguien más y se lo lleva, un desconocido, por ejemplo, se lleva al hijo y esta mujer se queda con el corazón partido. Esta mujer puede tener 2 hijos más o n hijos más y deja de verlos, porque su corazón se quedó buscando al hijo, es más, su corazón, su alma, su cuerpo físicamente, se quedan buscando a este hijo perdido porque estos 2 hijos que tiene están seguros y están ahí y necesita encontrar al que se perdió. De hecho, ellos dos, luego pasa ese efecto sistémico también, que es que ya no son vistos por estar ahí. En su inconsciente podría estar pasando, entonces tengo que desaparecer para que me vean. Hay una película, como todas las películas, series, novelas, libros que nos ilustran acerca de los temas propios de la vida y luego nos lo plasman ahí. La leyenda y los cuentos también son ejemplo de eso. Hay una película que se llama El lado profundo del mar. No me acuerdo en qué año salió, ya tiene rato, si la pueden buscar por ahí, y habla precisamente de esta parte, de esta escena, donde Michelle Pfeiffer, creo, quien la protagoniza, tiene 3 hijos, pierde uno, y pasan los años, pasan muchos años, buscando a esos hijos, y estos hijos es como, bueno, y ahora nosotros que sí estamos vivos, es como si su corazón se hubiera quedado en el hijo que se fue. Entonces, Y no en estos. este tipo de práctica aplica también para las mamás que han tenido pérdidas de sus bebés antes de nacer, que no llegan a nacer. Exactamente, ese es otro nivel estos son un nivel de pérdidas, porque este hijo con el tiempo puede o no ser encontrado, siempre está la esperanza de la mamá de encontrarlo aun y cuando haya pasado el tiempo y encontrarlo grande y se han dado casos así. Y está el otro tipo de pérdidas cuando está una mujer embarazada y entonces está esperando un hijo y ese hijo no llega a la vida. Sí fue concebido, pero no nacido. Y en esa parte de no nacer puede haber como entre muchas causas 2 principales. Una que haya sido involuntariamente, o sea que ahí cuando es involuntariamente, ambos padres, por lo regular o al menos la mamá, están deseosos de que llegue, están ilusionados con las expectativas y demás, y perder a ese bebé no nada más es el dolor del bebé, sino de todo lo demás que ya habían creado las expectativas alrededor de él y pues especialmente de perder su vida y de ya no llegar a conocerlo, de ya no verlo crecer. Entonces ahí hay un dolor muy profundo y bueno, estamos hablando de la Llorona, pero cabe hacer la anotación que también en los hombres está ese dolor, ¿no? Es que en los hombres y más cultura latinoamericana no está tan permitido mostrar esa vulnerabilidad. Alguien tiene que ser fuerte y por lo regular le toca a él, o a veces la mujer está sola y él ni cuenta se dio que perdió un hijo. Entonces hay muchos escenarios, pero sistémicamente los papás biológicos ambos sufren por la pérdida de ese hijo, pero como la mamá lo traía en el vientre, para ella todavía es más desgarrador en toda la extensión de la palabra. A veces emocionalmente, espiritualmente y a veces también físicamente. Inclusive llega a desgarrar su matriz cuando hace pues ya la parte del legrado y demás. La otra forma es y ahí hay un dolor y muy grande. Otra manera cuando no llegan a la vida es con abortos que sí se provocaron. Ahí todavía el dolor es muchísimo más grande, porque si cuando el bebé no nació por cualquier causa, no llegó a la vida, hay un dolor y la mamá siempre, los papás, pero más la mamá, por eso es la Llorona en femenino, eh, siempre va a sentir algo de culpa. Así como en los casos de porque se le perdió 5 minutos, se le perdió varios años,
se le perdió porque no pudo llegar a la vida, siempre va a pensar o sentir, creer que pudo haber hecho algo para que esa pérdida no sucediera. Y sobre todo porque pues aquí estamos hablando de un bebé que está todavía en su cuerpo, entonces siempre pudo haber hecho algo para que no sucediera, y cuando hizo algo para que sí sucediera, el que no naciera, el dolor es todavía más grande, más fuerte y más profundo porque va acompañado de la culpa. Y en este caso es cuando la mamá está más asociada o más conectada con la Llorona y su leyenda, porque en cierto punto es que ella también hizo lo mismo que la Llorona, y entonces esa conexión es todavía más fuerte, pero con la Llorona por lo menos nos representa que se puede expresar el dolor, y muchas mujeres no lo expresan, no lo tienen viven como un permitido. y como es una culpa tan fuerte que muchas veces no se atreven a mencionarlo en el futuro. Si tienen otra pareja, no lo mencionan nunca por el sentimiento de culpa tan fuerte, y se me hace muy interesante que mencionas que se puede trabajar a través de la sistémica este tipo de temas que son como ocultos, como tabús. Entonces, qué interesante que nos explicas la dinámica. Sí, exactamente, porque todavía ahí podríamos como imaginarnos un poco, o sea, es un dolor encapsulado con otro dolor, con otro dolor, con otro dolor, o sea, son capas de dolor cuando el bebé no nace porque le quitó la vida, se le está quitando la vida. La diferencia es que en el caso de la leyenda de La Llorona, pues los niños ya habían nacido, pero aunque no hayan nacido y ya fue engendrado, ya es un bebé, también le está quitando la vida. Y si eso no lo puede decir, no lo puede compartir, no lo puede llorar y se vuelve todavía un secreto, eso es todavía encapsula más su dolor y le duele más. Es una pena muy grande, por eso fíjate, qué sabias son las palabras, y sobre todo cuando nos detenemos un poquito a analizarlas, que yo mencionaba al inicio una definición que me gustó mucho, que era un espectro del folclore latinoamericano que representa un alma en pena. Pena, me encanta la palabra, es muy completa porque es pena de dolor, de un profundo dolor, y pena de vergüenza, de una profunda vergüenza. Entonces, si esta mujer llega a tener más hijos, supongamos en la parte sistémica hay como un trabajo de constelaciones que es como que de los básicos que tendría que realizar cualquier persona para poder ubicar bien su lugar en su familia, en su sistema y en la vida. Si ella tiene más hijos y ellos sí llegan a nacer, después esta niña pasa como la mayor, la uno, él como el segundo, el número dos, y este bebé excluido. No se habla porque aparte es un dolor muy grande que todavía remueven por ahí, y la herida está abierta, y entonces se infringe uno de los principales órdenes del amor. Mencionaba Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares. Son la pertenencia, deja de pertenecer porque no se habla, es el secreto. La jerarquía, él es el mayor y ahora resulta que no es ninguno, y ella es la segunda y ahora resulta que es la mayor y la número uno. Y el equilibrio, se rompe el equilibrio. Eso trae conflicto en la vida presente para todos los miembros de la familia. Ahí Bert Hellinger estuvo nominado al Premio Nobel de la Reconciliación y la Paz, y una de las cosas más reconciliadoras es la integración de este bebé, haya sido voluntario o no haya sido voluntario ese aborto y esa pérdida tan importante, y cada uno ocupar su lugar y la responsabilidad que cada papá tuvo en ese hecho. Y muchas lloronas dejarían no de llorar al hijo porque es una pérdida y siempre va a estar la pérdida ahí, pero de andar con ese lamento tan grande, porque es un lamento de una herida abierta, y que entre más pasa el tiempo, más abierta está esta parte sanadora. Haciendo un trabajo de constelaciones familiares, lo que hace es tocar la herida para empezar a cerrarla, para que cada uno empiece a cerrarla, para cicatrizarla y duela menos. Y entonces ese lamento será mucho menos aterrador. Pero mira, ahora que mencionas de mencionar el secreto, de mencionar externar el dolor,
me llega a mí que fíjate que La Llorona, aunque es una historia de años, es una invitación a las mujeres de expresar su dolor, de no quedarse calladas, de llorar su pena y esta es una manera así como expresarlo a través de una constelación o en una constelación trabajarlo, llorarlo y sanarlo, porque el efecto no es solamente para la mamá que perdió a un hijo, sino ahorita como lo explicas, es un efecto que va a beneficiar o favorecer a los hijos, a a todo el todo el sistema familiar. sistema. Entonces es maravilloso. Así es, y de hecho esas lágrimas serían más como en este trabajo tan amoroso que son las constelaciones, sería más como lágrimas para sanar y no lágrimas para seguir haciendo más grande la herida, como en ese lamento de la Llorona. Como para soltar, unas lágrimas Exactamente, para soltar con exactamente. amor. Y desahogar, por eso cuando alguien llora, está todo ahogado con su llanto, como ella ahoga a los hijos y ella se ahoga ella misma en el agua. Todo tiene muchísimo significado, muchísimo más del que creemos a veces. Entonces, cuando alguien llora, se desahoga, deja correr ese llanto y acepta la responsabilidad, acepta la pérdida, lo incluye, le da su lugar, toma su lugar y eso, las repercusiones que trae en la vida diaria pues son muchas, en todos los ámbitos de pareja, de trabajo, de familia, porque nos empezamos como a ordenar en esos órdenes del amor, donde viene el orden y el amor. Y continuando con la parte de pérdidas de hijos, esa es una pérdida antes de nacer y luego viene la pérdida más grande y no porque las otras sean menos, pero la pérdida que tiene todavía mayor culpabilidad, mayor dolor, es esa parte donde ya estando, ya habiendo nacido, ya estando vivos, donde pues la parte del deber ser, su deber ser de como mamá era cuidarlos y era protegerlos, no los pudo proteger del peligro más grande que tenían, que era ella misma. Y entonces en esta leyenda de la Llorona ya grandecitos, ya los ahoga y después se quita la vida a ella y se convierte en ese espectro. Entonces, esta Llorona representa realmente al dolor de todas esas mujeres que van desde todas esas pérdidas que pueden ser momentáneas y luego recuperar al hijo hasta las irrecuperables. Inclusive hablando de películas que nos muestran, cuando nosotros, y bueno, es una invitación, para los que ya saben un poco de constelaciones y para los que no, pues pueden venir, seguir viendo los videos del canal que vamos a compartir los links al terminar. Cuando empiezas a ver las películas, las series desde la mirada sistémica, desde la mirada de constelaciones, comprendes muchas cosas, entonces, y las ves de una manera diferente, ya tiene otro significado. Por ejemplo, ahora que hablábamos de esta parte donde ella los mata y luego ella se suicida, hay una película que se llama Los Otros y traten de encontrar entre los personajes de esa película dónde está la Llorona. Ujú. Wow, porque al final la Llorona, como la historia lo llama, lo menciona, ella se suicida, pero ¿qué pasa cuando en realidad las mamás no se suicidan, pero quedan fuera de conciencia, como que están, pero no están? Así es, quedan con un dolor profundo, inclusive como lo mencionábamos ahorita, que abarca a toda la familia. Por ejemplo, si esa pérdida de este bebé sucede antes de la llegada de esta niña, pues esta niña va a llegar y encontrar una mamá, o sea, recién nacida encuentra una mamá con un dolor profundo en el alma. Y de hecho esta parte, o sea, después esta mujer con ese dolor en el alma, pues se convierte luego en esta otra mujer. O sea, en ese espectro, que va como ya no va viviendo la vida, va sobreviviendo la vida. Exacto. Ujú. Entonces no es que no está viva, no está consciente, es de alguna manera que no está viva, porque no Exacto, está presente. exacto. Y mientras no voltee a ver su herida para sanarla, la seguirá no solamente llevando del mismo tamaño que se hizo al inicio, sino inclusive más grande todavía. So, ese tipo de tema lo puedes trabajar en una constelación Así es. con la mamá.
Sí, Wow. ya te lo puede constelar la mamá para incluir al hijo, a los hijos que perdió, ya sea perdió en vida o perdió antes de nacer o perdió después de nacer, porque inclusive cuando un hijo pierde a sus papás, el hijo se queda huérfano, pero cuando una mamá pierde un hijo, fallece, un hijo no tiene nombre, o sea, no hay un nombre, al menos en nuestro idioma que describa ese hecho porque no puede describir como quizás tanto dolor. Entonces, el ella encontrar, incluir a los hijos que fallecieron por medio de una constelación nos lleva a la reconciliación y el camino hacia la paz de su alma. Ahora, si otro tipo de constelación es los hermanos, si no sabes bien cuántos hermanos son, o si sabes de un hermano pero que no lo incluyen porque murió joven, porque murió antes de nacer, etcétera, hacer una constelación para ver que realmente el número de hijos sin culpa y con amor. Y Sí, constelaciones porque nos ayuda a verlo diferente y a lograr ese cambio de mecánica en el sí, me sistema encanta familiar. que lo mencionas de sanarlo con amor y no repetir, porque cuántas historias, igual como la de La Llorona, hemos escuchado que pues yo soy igual que mi mamá, igual que mi abuelita, porque así nos enseñaron y así es. Y aquí no se muestra amor, no se muestra nada, porque así es como tiene que ser y así ha sido siempre. Entonces, cuando lo vemos le damos una miradita desde el amor, como muestran las constelaciones familiares, entonces podemos entender por qué mamá era dura, por qué mamá estaba enojada, por qué estaba triste. Entonces Así ya es. dejamos de juzgarla como mamá, como mujer, y entonces empezamos a entender su dolor y sanamos. Y honrarlo y hacerlo diferente. Ujú. Y con amor. Y con amor. Así es. Y bueno, otra de las Maravilloso. cosas para cerrar este homenaje desde nuestro corazón y con otros nombres de La Llorona. Pero al final representan a esta mujer. Inclusive algo que me llama mucho la atención es que La Llorona es muy de cualquier lugar que tú vayas, o sea, inclusive de un pueblo, de un pueblito mágico, ¿no? Sí, aquí La Llorona vivía aquí en Guanajuato, ¿no? La Llorona vivía aquí en Nuevo León, ¿no? La Llorona es de Chile y no, es de Colombia. Entonces, cada uno se la apropia porque en todos los lugares hay la mujer, hay una mujer que pasó por esto. Entonces, ella lo representa y quizás en otros idiomas, pues no se llame La Llorona, así como aquí en español, pero tendrán sus propios nombres. Y pues honramos a todas esas mujeres y a su dolor y las invitamos que, que se atrevan a dar como ese paso de tocar su herida para sanarla. Ujú. Pues muchas gracias por compartir este tema, Nelly, gracias. Gracias a ti por compartir esta alternativa que tenemos las mujeres para poder vivir diferente. Ujú. Gracias. Y por aquí les vamos a dejar las redes sociales donde pueden escribirnos, comentarlo y si saben a alguien de quien le podría estar sirviendo, pues también compartirlo con esa persona. Gracias y hasta luego. Contemplo un día llorona cuando al pasar yo te vi, hermosa.